Buenos días a todos. Hola, Es Juan Pablo. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a iniciar hoy la semana 7 de este periodo. Vendría siendo la penúltima semana para aquellos estudiantes que tienen pues todo el día. Yo ayer envié un mensaje diciendo que había plazo hasta el 6 de noviembre. El Consejo Académico determinó que el plazo hasta el 6 de noviembre para entregar todos los pendientes hasta la guía número 5, que es la que estamos a la fecha. Ya después de ahí entonces vienen son los actividades de recuperación, que son las personas que no entregaron a tiempo las guías de tanto este periodo como el periodo anterior. Entonces, lo que sería después del 6 de diciembre, digo, del 6 de noviembre, o sea, la última guía, la guía número 6, solamente sería la guía de recuperación, es decir, para las personas que tienen pendientes únicamente. Listo. Toma. Fernández. Esperan un momentico. Ok, entonces en ese orden de ideas, si antes del 6 están al día con todos los pendientes, tanto los de este periodo como el periodo anterior, podría decirse que a partir de ahí ya estarían libres de toda responsabilidad académica. Prácticamente que el año se podría decir que culmina ahí en esa fecha. Y los que no, pues entonces les tocaría quedarse hasta la primera semana de diciembre desarrollando la guía 6, que es la de recuperación de año. Listo. Castañeza. Bueno, vamos entonces por acá. Voy a compartir pantalla. Entonces, la clase pasada veíamos un experimento sobre los electrolitos. Algunas sustancias se comportan como buenas conductoras eléctricas debido a los iones que están presentes en estas Profe, sustancias. Dígame.
Pues ya sabía que las principales iones en la sangre eran el sodio, calcio, fósforo, y potasio y magnesio. Sí, es correcto. Entonces, en base a ese experimento, los electrolitos entonces se pueden clasificar en de tres formas, según lo que vimos pues la clase pasada. Algunos son buenos conductores de electricidad, es decir, que se comportan como unos electrolitos debido a la cantidad de iones que tienen, debido a que disocian por completo en la solución y su concentración aumenta, es decir, a la concentración que hay de iones. Del experimento pasado, ¿qué sustancia se comportaba como un electrolito fuerte? Aniones y cationes. No, estoy hablando de las sustancias. Recuerda el experimento pasado que eran unas soluciones de agua con sal, agua con azúcar, agua con limón. Entonces estoy preguntando de esas sustancias del experimento, ¿cuáles se comportaron como electrolito fuerte? La sal. Sales, La sal, profe. La sal. minerales y Muy bien. proteínas. La sal, la solución de agua con sal, se comporta como un electrolito fuerte. ¿Cuáles son los electrolitos débiles? Son los que conducen menos corriente debido a una baja disociación, es decir, no contienen sustancias que se comporten como unos electrolitos fuertes y por eso estas soluciones se comportan de manera, o sea, conducen una corriente muy bajita. En el caso de las sustancias de la clase pasada, ¿qué sustancias se comportaron como electrolitos débiles? ¿Cuáles de esas sustancias se comportó como electrolito débil? Profe, con el limón y El el jabón. limón, el agua con limón y el agua con jabón. El agua con limón y el agua con jabón, veíamos en el experimento que el bombillo encendía muy poquito, es decir, que era un electrolito débil. Y las otras no se comportan como electrolitos, es decir, que no contienen sustancias iónicas, no se ionizan, solo se disuelven como moléculas y no conducen corriente eléctrica, es decir, las moléculas no son iones. ¿Qué tipo de sustancias se comportaron de esta manera? Plasma. No, de las sustancias del experimento Isaías. Profe, con el azúcar y el agua sola. El agua con azúcar y el agua sola. Entonces, ahí está entonces el resumen. Por ahí derecho les está ahí dando la pista para los que todavía no hacen esa tareita. Las sustancias entonces que se comportan como sustancias electrolíticas de las que vimos la clase pasada. Vamos a continuar por acá. Entonces aquí está mostrando una situación. De hecho es una situación muy peligrosa. ¿Quién me dice por qué puede ser peligrosa esa situación? La niña ahí bañándose con esa... Porque se conecta a la luz, ¿no? Está conectada a la luz. Solo por eso. ¿O qué puede llegar a Profe, suceder? Y se Porque encalambra. El agua es un conductor de electricidad también. El agua es un conductor de electricidad. El agua solita es un conductor de electricidad. no, con el jabón. No, Sí. Con el jabón puedes llegar a ser conductor. De hecho, eso es muy peligroso porque el secador, de hecho, es un aparato que conduce una cantidad de corriente demasiado grande. Si a ella por accidente se le cae ese secador encendido, pues el accidente podría llegar a ser fatal. Esto, por ejemplo, aquí en Colombia no se ve casi este tipo de accidentes, pero hay países donde utilizan este medio para bañarse, que es una bañera que llenan de agua y se ve mucho ese accidente porque hay gente que durante el baño aprovecha para secarse el cabello, bueno, para hacer otros tipos de cosas con aparatos eléctricos. Y resulta que eso podría llegar a ser mortal. Debido precisamente a lo que nos decía ahorita la compañerita. Debido a que hay presencia de una sustancia que se comporta como un electrolito débil, que es el agua con jabón. Bueno, vamos a hablar entonces de conductividad. ¿Quién nos lee la definición de conductividad para no ser yo el único que hable? yo, profe, Dale. la conductividad es la propiedad física que disponen aquellos objetos capaces de transmitir la electricidad o el calor. Muy bien. Entonces, conductividad no solamente habla de electricidad, sino también de calor.
Listo. En la electricidad, pues la conductividad habla del flujo de electrones o de cargas o de iones. Recuerden, por ejemplo, en la sal estamos hablando de conducción de iones de cloro y sodio. Entonces, la conductividad en donde se encuentra presente. Entonces, ¿quién nos lee la definición de conductividad eléctrica? Profe, la capacidad es la capacidad que presentan los cuerpos para permitir el paso de la corriente a través de sí mismos. Esa Ujú. propiedad natural está vinculada a la facilidad en la que los electrones pueden atravesarlo. Muy bien. Entonces, es la capacidad que presentan los electrones de transmitirse. Simplemente eso es la conductividad. La mayoría de los elementos conductores, aquí nos ponen un ejemplo. Por ejemplo, esto aquí, ¿qué es? ¿Qué tipo de sustancia es estos alambritos de aquí? Los pinceles. No, esto no es un pincel, esto es un cable. ¿De qué está hecho estas cositas aquí del cable? Esto que estoy Cobre. señalando. De cobre, muy bien. El cobre es un metal. Resulta que los buenos conductores, la mayoría de los buenos conductores son los metales, pero ya hemos visto que no solamente los metales. Por ejemplo, cuando yo disuelvo una sal en la sal y presento unos iones, estas también se comportan como conductores. Entonces, en las disoluciones acuosas, que es las que estoy hablando, se presenta también este fenómeno. Es decir, la condición es que tiene que estar mezclada con agua esa sal, porque la sal por sí sola no conduce electricidad. ¿Quién nos lee la definición de disolución acuosa? Está relacionada con la presencia de solutos icónicos en el disolvente, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la corriente eléctrica a través de la solución. Muy bien. Entonces, una solución acuosa o una disolución me está hablando de un elemento líquido, por lo general es un elemento líquido, disuelto con otro elemento. También puede ser un líquido o un sólido, en este caso puede ser la sal. En el caso de la sal, como la sal contiene iones, recordemos que el ion que contiene la sal es del sodio y el cloro, al diluirse en esos iones en el agua se produce la conducción de electricidad. Es decir, la sal por sí sola no se comporta como un elemento conductor, tiene que estar disuelta en agua. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Entonces, estas disoluciones, el elemento que produce la conducción es el ion, en este caso es la sal. A ese tipo de elemento, que es la sal, que es el que está en menor medida, se le conoce como soluto. ¿Qué es lo que significa soluto? ¿Quién nos lee la definición de soluto? Recuerden que yo pongo punticos de participación para los que... ¿Cuál, profe? El soluto. Solutos iónicos esta. Profe, no es una Están sustancia formados que... por iones, tanto positivos como negativos. En los compuestos iónicos, el número de cargas totales positivas es igual al número de cargas totales negativas para mantener la neutralidad de la molécula. Muy bien. Entonces el soluto es simplemente la sustancia que se va a diluir en el agua. Ese es el soluto. En este caso en la sal, al diluirse, los átomos de sodio y cloro se separan. Cuando se diluye en agua, los átomos de sodio y cloro se separan. Vamos a suponer que este es el sodio y este es el cloro, formando iones positivos y iones negativos. Por eso cuando yo le conecto una pila, es que se puede conducir la electricidad cuando la sal se diluye en agua. La sal por sí sola, es decir, si usted coge un granito de sal y le pone electricidad, ella no va a conducir electricidad, porque la sal por sí sola, el ion cloro y el ion sodio están unidos, ellos están estrechamente unidos, entonces ahí no va a generar ningún tipo de electricidad.
Pero cuando se diluye en agua, ahí es cuando ya empieza a generar electricidad porque los iones se separan. Un ion queda positivo y el otro ion queda negativo. Entonces, el soluto es simplemente la sal, lo que se va a diluir en el agua. Bueno, aquí nos están poniendo a hacer el experimento de disolución de agua con sal. Ese ya lo hemos visto en la clase pasada. Entonces vamos a clasificar quién es el solvente, el soluto y la solución en base a lo que acabamos de ver aquí. Entonces, si el soluto es la sustancia que yo voy a diluir en el agua, en este caso, ¿quién de estos tres debo colocar acá en soluto? El soluto es el agua. La sal, ¿no? La sal, ¿quién lo dijo? Yo, Alejandro Hernández. Hernández, muy bien. El soluto, recordemos que es la sustancia que yo voy a diluir. El soluto siempre es la sustancia que yo voy a diluir, siempre está en menor cantidad. ¿Ya? Entonces, si este es el soluto, ¿quién es el solvente? Es decir, El agua. el agua viene siendo el solvente. Y por lo tanto, la solución, es decir, cuando yo Ya mezclo. mezclando la sal con el agua. Exactamente. Entonces, aprendamos a clasificar las sustancias según una solución. El solvente por lo general es el líquido y está en mayor cantidad. Por lo general es un líquido, no necesariamente es un líquido. Por ejemplo, en el aire es una solución de nitrógeno y oxígeno y otros gases. Ahí la sustancia de mayor cantidad es el nitrógeno y es un gas. En el caso del agua con sal, pues la sustancia de mayor cantidad, que es el solvente, viene siendo el agua. El soluto es la sal, que debe estar en menor cantidad, y ya cuando yo las mezclo, entonces eso se llama la solución. ¿Qué pasa si este soluto está en mayor cantidad? Supongamos que yo a este vasito le voy a echar 3 libras de sal. ¿Los podré diluir? Sí, obvio. Sí, le puedo diluir en un vaso de agua 3 libras de sal. Sí. Si usted quiere, Sí, se los puede diluir. se puede diluir y queda bien diluido. Obviamente no. Entonces, ¿se puede diluir 3 libras de sal en un vaso de agua? No. No se pueden diluir. Por eso siempre el soluto debe ir en menor cantidad. Esa cantidad de qué depende, pues, de la cantidad del agua que va a haber. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, la cantidad de sal que se puede diluir en ese vaso de agua tiene cierto límite. De hecho, hay un experimento muy interesante en donde yo empiezo a echar sal y diluyo hasta que llega un punto en que yo revuelvo el agua y la sal queda asentada aquí en la parte de abajo. No sé si alguna vez lo habrán hecho en casa. Ustedes echan una sustancia y llega un punto en que usted, por más que revuelva, va a quedar aquí en la parte de abajo, en el asientico, la sustancia que no se diluyó. Ahí es porque ya se saturó la solución, es decir, se llama solución saturada porque el soluto excedió la capacidad de disolverse en el solvente. Listo, quedó clara entonces la diferencia entre solvente, soluto y solución. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si quedó clara, vamos a responder esto. El solvente es la sustancia que está en menor cantidad. No. Sí, profe. No. No. ¿Por qué Hernández no? Porque es el que tiene que ser de mayor, que tiene que ser, sí, de mayor cantidad. Sí, eso. Rendón, bien. Es el que tiene siempre que ser de mayor cantidad. Es correcto. Entonces es falso. Esta afirmación es falsa. Recordemos que el solvente siempre es el que está en mayor cantidad. Siguiente pregunta. ¿El soluto es la sustancia de menor cantidad en una solución? Sí, Sí. profe. ¿Por qué? Porque el soluto debe estar en menor cantidad para diluirse en el solvente. Muy bien, Ramírez. Sí, señor. Muy bien, Ramírez. El soluto, que es la sal, siempre debe estar en menor cantidad. Ojo con esta, ahí la respuesta está en la misma pregunta. La disolución cloruro de sodio forma iones sodio y cloro. Sí, profe. ¿Por qué? Porque nuestros reproductores, que son las principales iones, como están en el sodio y el cloro, lo tienen en la sangre. Bueno, ahí no están hablando de sangre, pero bueno, aquí el cloruro de sodio, como lo está diciendo el nombre, la sal cloruro de sodio, pues obviamente tiene iones de sodio
y cloro. Ok. Bueno, en esta les voy a dar una pista. Resulta que en electricidad a todo lo que se llame polo positivo se le llama cátodo o catión. Y a todo lo que se le llame negativo se le llama ánodo o anión. Ahí está bien colocado. No, ¿Por qué hoyos? Hoyos no. porque el catión está en el negativo y el anión está en el positivo. Ajá. Entonces siempre lo que sea relacionado con cargas positivas, todo lo que esté relacionado con cargas positivas se le llama catión o cátodo. ¿Listo? Y todo lo que sea cargas negativas se le conoce como anión o ánodo. Bueno, vamos a ver aquí entonces un videito. La conductividad en disoluciones está relacionada con la presencia de solutos iónicos en el disolvente, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la corriente eléctrica a través de la solución. Al mezclar agua y sal común, cloruro de sodio, obtenemos una solución de agua salada. Si realizamos un zoom al interior del recipiente, vamos a observar los iones de color verde que corresponden al cloro. Los de color naranja son el sodio. Y por último, la molécula de agua. Ahora observamos cómo las moléculas del solvente rodean al ion cloro y al ion sodio. Los aniones de cloro se unen al oxígeno de la molécula del agua. Y los cationes de sodio se unen a los hidrógenos de la molécula del agua. Para experimentar la conductividad eléctrica es necesaria una pila, un LED y un recipiente con una disolución de agua y sal. Los cationes interactúan con el cátodo, mientras que los aniones interactúan con el ánodo del sistema para realizar la conductividad eléctrica. Ahí en ese video hay un error. ¿Quién lo notó? ¿Cuál es el error que están mencionando aquí? Lo acabo de explicar yo ahorita. Profe, cuando no podremos manejar los aparatos electrónicos porque nuestro cuerpo es el 70% de agua. No, Isaías, yo me refiero a error con respecto a la definición. Aquí, de cátodo y ánodo, o anión y catión. ¿Dónde está el error ahí? En aniones y cationes se deben conducir la corriente eléctrica. No. ¿Cuál es el error ahí? Yo lo mencioné ahorita. ¿Qué es cátodo y qué es ánodo? Y cátodos son todos los positivos. Ajá. Y el ánodo es negativo. Aquí lo colocaron al revés. Aquí está el error. Que se visualiza al encender el LED. Bien. Vamos entonces por acá para finalizar. Entonces el agua forma cristales iónicos, insertándose entre los iones de las sales. Es decir, que cuando yo mezclo el agua con la sal, mire que la sal por sí sola simplemente es una unión compacta entre el cloro y el sodio. La sal por sí sola no conduce electricidad porque los iones están ahí juntos, entonces queda neutro. Recordamos eso por allá del segundo periodo. Cuando el ion sodio positivo y el ion cloro negativo se une, el átomo ya queda neutro. Pero cuando yo echo agua, cuando yo diluyo la solución de sal en agua, separa los iones de sodio y separa los iones de cloro. Por eso queda aparte el ion positivo y el ion negativo, el anión y el catión. Y por eso es que se vuelve buena conductora. Entonces, orientando hacia ello, la parte de carga eléctrica opuesta, debilitando la atracción entre los iones cristalinos, reduciendo la cohesión del cristal y facilitando la disolución. Es decir, el agua es la encargada de disociar esa solución y por eso es que el agua con sal es tan buena conductora.
¿En dónde puedo encontrar estas sustancias iónicas? No solamente el agua con sal, pues la solución cloro-sodio. Estas sustancias se encuentran en muchas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se encuentran en este sistema. ¿Cómo se llama ese sistema? Nervioso. No, Profe, el circulatorio. el circulatorio, muy bien, espejo. Es el sistema circulatorio. Recordemos que el plasma sanguíneo tiene una enorme cantidad de sales. Lo veíamos por allá en la primera clase, que tiene sales de calcio, sales de magnesio, cloro, potasio. O sea, el plasma sanguíneo transporta enorme cantidad de sales. Otra parte de nuestro cuerpo donde está presente en estas soluciones, ¿qué sistema es ese? Profe, el digestivo. El sistema digestivo. En el sistema digestivo, específicamente en algunos órganos como el hígado y el páncreas, ahí se producen algunas sustancias que son las encargadas del metabolizar los alimentos. Esas sustancias contienen iones como el potasio, como el fósforo, como el magnesio. Y por último, este sistema. ¿Cuál es ese sistema? Sanguíneo. Reproductor. Urinario. El sistema, bueno, no es urinario, sino excretor, pero bueno, es a través de ahí donde se excreta la orina. Recordemos que los riñones, la función importante de los riñones es coger la sangre y limpiarla de aquellas sustancias que ya no necesita la sangre. Esas sustancias por lo general son sales que ya, por ejemplo, las células consumieron, o sales que ya no necesitan las células, por ejemplo, como el sodio o la urea. La urea es producto de un metabolismo que sucede en la digestión. Entonces, esas sales entran aquí a la vejiga y se expulsan a través de la orina. Entonces, ahí en esas tres partes existen o podemos encontrar estas soluciones iónicas. Otra de las partes importantes es aquí. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo es que se llama este sistema, el que está aquí en esta parte de nuestro cuerpo? Cerebro. El cerebro, o el sistema que, ¿cómo se le conoce a todo el sistema del cerebro con sus nervios? Sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema nervioso resulta que ahí suceden unas cosas muy importantes que son los neurotransmisores. Esas señales eléctricas, bueno, antes de entrar a explicar eso, los electrolitos son minerales que disueltos en agua se convierten en iones y adquieren la capacidad de conducir electricidad. Estos están presentes en el plasma. Bueno, eso no lo voy a repetir. Vamos por acá. Entonces los electrolitos entran y salen de las células transportando iones positivos y negativos, lo que les estaba explicando. En las neuronas sucede un proceso que es el proceso de neurotransmisión. Y ahí suceden unas pequeñas señales eléctricas. Esas señales no se dan así porque sí. Resulta que esas señales se dan gracias a estas cositas de aquí, estos iones. Potasio, cloro, aquí no están dibujando el sodio pero deberían dibujarlo, y el sodio. En una cosa que se llama la bomba sodio-potasio. Resulta que en las neuronas, entre la neurona, o sea, dentro de la neurona, que es el citoplasma de la neurona, y la parte extracelular, existe un intercambio de esos iones. El ion sodio y el ion potasio se están intercambiando, produciendo un cambio en la polaridad de la electricidad, o sea, intercambio de electricidad entre estas dos partes de la célula. Es decir, que cuando entran muchos iones positivos, pues la célula queda cargada positivamente, y cuando salen iones positivos, pues la célula queda cargada negativamente. Entonces ese intercambio de iones es lo que produce las señales eléctricas. ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, profe. Bueno, vamos por acá más adelantico. Bueno, por aquí nos hablan de la relación que existe entre el suero y la sal. Yo no les voy a poner a diluir un suero en agua, pero entonces vamos aquí a explicar qué componentes tiene el suero oral. El suero ese que nos tomamos cuando nos da daño de estómago, cuando tenemos algún problema digestivo. Esos componentes son estos de acá: glucosa, citrato de potasio, citrato de sodio y cloruro de sodio. La glucosa es el azúcar. Recordemos que el azúcar no conduce electricidad, o sea que no es un ion. Entonces, de estas sustancias, ¿cuáles serían iones? Cloruro de sodio.
el cloruro de sodio. ¿Cuál más? Solo esa. Profe, el citrato de sodio. El citrato de sodio. ¿Y quién más? El potasio citrato. El potasio citrato. Mire, son 3 sustancias que contienen potasio y sodio. ¿Por qué son importantes en el suero estas 2 sustancias? Resulta que cuando nos deshidratamos, nuestro cuerpo pierde sodio y potasio. No sé si alguna vez les ha llegado a dar una diarrea muy severa o un vómito muy severo y uno queda como débil, como cansado, como sin ganas de nada. ¿Se han sentido esa sensación alguna vez? Bueno, esa sensación se debe a que nuestro cerebro necesita estas 2 sustancias, sodio y potasio, para poder mover nuestros músculos, para poder enviar nuestras señales eléctricas a todo nuestro cuerpo. Si no hay sodio y no hay potasio, el cerebro tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder realizar todas las funciones del cuerpo. Entonces, cuando nos dicen rehidrátese y reponga electrolitos, nos están hablando de estos 2 principalmente, para que se puedan producir otra vez los efectos que se dan en el cerebro. Vamos a ver por acá, que aquí explican lo de la bomba sodio-potasio. Los iones en disolución, como por ejemplo el suero, son indispensables en los procesos de los seres vivos, sobre todo en los mecanismos de transporte entre membranas celulares. La bomba sodio-potasio es un mecanismo de transporte de iones a través de la membrana de las células neuronales. 3 iones de potasio se unen al lado del citoplasma de la proteína y mediante este proceso se presenta un cambio. Por cierto, no son 3 de potasio, sino 3 de sodio. Ahí se equivocó la chica. Son 3 de sodio. 3 iones de sodio. De configuración de la misma. La molécula se fosforila por la presencia de la molécula de ATP, adenosín trifosfato. El proceso de fosforilación produce un nuevo cambio en la membrana, lo que permite que los iones de sodio pasen a través de la membrana. Los iones de sodio se separan y pasan al fluido extracelular. Esta configuración en la membrana permite que 2 iones de potasio se unan al lado extracelular de la proteína. El fosfato unido a la proteína se separa y se abre el canal para dar paso a los iones de potasio. Los iones de potasio ingresan al citoplasma y la célula neuronal recupera su configuración inicial. ¿Sí vieron bien el proceso? Sí, profe. Bueno, entonces se los resumo aquí más o menos. Entonces recordemos que en una neurona se produce el siguiente proceso. Los iones de sodio que están adentro de la célula entran a la membrana celular. Esto es como una especie de válvula que está en la membrana celular. Ellos entran aquí para poder salir. Esta es como decir la puertica. Todas las células tienen esta membrana que es como la comunicación entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Podríamos llamarlo que es como la boca. Luego viene una molécula que es el adenosín trifosfato, que es como decir la portera, es como la vigilante de la célula. Esa es la que se encarga de abrir y cerrar esta puertica, esta adenosín trifosfato. Entonces, cuando esa molécula llega es porque usted quiere salir. Entonces le dice, listo, entonces yo le voy a abrir la puerta. Entonces viene una molécula de fósforo, se ubica ahí en la membrana y al ubicarse en la membrana cierra esa puertica. ¿Han escuchado hablar de que los papás muchas veces le dicen hay que comer fósforo para la inteligencia? Resulta que el fósforo presente en las células neuronales es el encargado de abrir y cerrar esta compuerta con mayor facilidad. Si no consumimos buen fósforo, que está presente en el pescado, por cierto, si no consumimos buen fósforo, pues las neuronas no van a trabajar de manera eficiente. Entonces este fósforo, esta molécula de adenosín trifosfato, cierra la puertica, el sodio sale, y ya cuando el sodio sale, pues al estar ahí eso vacío, le puede dar ingreso al potasio. Entonces ahí es donde el potasio ingresa a la célula
y hay ese intercambio de iones. Ese intercambio de iones es lo que genera una señal eléctrica. Por eso es que las neuronas generan estas señales eléctricas. Bueno, chicos, entonces la tareita que van a hacer está aquí en la guía, que esa sería la última tarea ya de esta guía, es relacionar cada una de estas figuras, con la definición que corresponde. Voy a mostrarles aquí en la guía. Esa está en la página número 12. Por aquí está. Esta. Entonces van a unir con una lineecita. Van a unir con una línea cada uno de estos dibujitos de acuerdo al video que acabamos de ver a qué definición corresponde. ¿Sí quedó claro cuál es la tarea? Sí, profe. Entonces simplemente es unir la imagen al proceso que corresponde. Entonces aquí me están diciendo, aquí por lo menos, aquí hay que corregir, son 3 iones de sodio. Son 3 iones de sodio. 3 iones de sodio se unen al lado extracelular de la proteína. Listo, entonces, por ejemplo, aquí la presencia de ATP permite el paso de los iones al sodio. ¿Dónde me están hablando aquí en las figuritas de la presencia de la molécula adenosintrifosfato? ¿En cuál figura está? En la segunda. En la segunda, entonces yo cojo y uno, una línea aquí por acá. Dice, el fosfato unido a la proteína se separa y se abre el canal para dar paso a los iones de potasio. Entonces aquí me están hablando que el fosfato dejó una molécula. Mire que esta imagen se relaciona con esta, entonces uno, una línea acá. Bueno, ahí les ayudé con esas dos. Ustedes hacen las demás. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, esta tareita, recordemos, entonces para la otra semana, ojalá antes del 6, vuelvo a recordarles a los chicos, al inicio de clase les dije que ya las próximas semanas sería ya la última clase, ya nos encontraríamos para socializar básicamente la nota y tomar autoevaluación, que el periodo ya cierra el 6 de noviembre. Ya el Consejo Académico decidió cerrar el periodo 6 de noviembre, o sea que esa fecha, antes de esa fecha hay que entregar actividades pendientes de este periodo y los que están debiendo periodos pasados también deben entregar los planes de apoyo, las guías de planes de apoyo de los periodos anteriores. ¿Listo? Entonces, para recordarles esa fechita. Quien no entregue para esa fecha, ya acuerda que el sistema ya cierra entonces para esa fecha, quien no entregue entonces le tocará presentar la guía número 6, que no es para todos, sino que esta guía número 6 se desarrollará para los que van a recuperar el año. ¿Listo? ¿Hay alguna duda al respecto? Profe. Dígame. Yo, la guía anterior, la número 4, yo creo que la envié por el correo, pero creo que estaba como incompleta. Sí. Bueno, si está incompleta, entonces la invitación es a que la completes. Y recuerden que el correo, yo me demoro muchas veces en revisarlo porque el correo hay veces dificultad para yo entrar a él. Entonces, muchas veces me demoro, pero algún día, pues en algún momento yo se los contesto, no se preocupen. Y recordarles entonces los pendientes para entregar antes del 6. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, le mandamos los WhatsApp, ¿cierto? Andrés David Ramírez. Bueno, Andrés, ahorita te quedas, entonces te vuelves a ingresar por el mismo link. ¿Listo? Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dígame. Es que nosotros entregamos, hay que mandárselos por el WhatsApp, ¿cierto? Por el WhatsApp. Yo prefiero que me lo manden por el WhatsApp porque el WhatsApp sí lo reviso todos los días. El correo sí me demoro yo en revisarlo. Pero el WhatsApp sí lo reviso yo casi que a diario. Pues hay días en que no lo reviso pues por alguna circunstancia, alguna reunión del colegio, pero